Bienvenidos a un programa más de Mesa Redonda. Agradezco profundamente al licenciado Rodolfo Fierro Chavarría, como siempre, que nos preste el local del Museo de Paleontología para transmitir desde él este programa que ustedes nos hacen el favor de recibir en su casa. Y me permito presentar a los compañeros panelistas. Como esto es un programa político, pues ahorita Israel anda por allá con lo de Javier Corral y el otro por allá, pues cada quien así anda ahorita con su partido, ¿verdad? Que no es visto, no es adorado. Sí, sí. Bien, estamos aquí a mi izquierda, que es de la izquierda, el doctor Eduardo Magaña. No, pues, profesor, como siempre, el gusto siempre de estar aquí platicando estos temas, que conforme vaya pasando el tiempo, pues se van a poner un poquito más álgidos, sí. Los temas políticos, económicos, sociales, religiosos, ¿verdad? Sí, una disculpa, no pude estar con usted la semana pasada, pero anda yo enfermo. Sí, ya nos dimos cuenta, y por acá el amigo Saturnino Díaz, ex Big Leaguer. La que nos brinda y en este lugar tan maravilloso y a la vez invitamos a todos los ciudadanos y jóvenes que vengan a visitar este lugar. Muy bonito. Para que se den cuenta qué fue lo que pasó nuestros antepasados. La historia de la Tierra. De la Tierra. La historia de nuestro planeta, de nuestra casa, que nos estamos comiendo, que estamos destruyendo. Bien, como tema ahora, señores, todo el mundo habla, todos hemos hablado de la venida de Francisco, el Papa, como un estadista, no viene como estadista, ¿verdad? Entonces, pero nadie, o no sé, al menos en lo personal no he escuchado que alguien hable sobre los avatares que se han dado entre la Iglesia, que antes no tenía personalidad jurídica, y el Estado mexicano, a partir de 1857, o sea, en el siglo XIX, que separó la Constitución del 57 a la Iglesia del Estado, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A partir de ahí, el Papa Nono, que ignoro cómo se llamara, porque yo más recuerdo que le decían Nono, se convirtió prácticamente en la Iglesia, la hizo en contra de los gobiernos de Benito Juárez, de los, ¿cómo les llaman a ellos? No eran izquierdistas, los liberales. Los liberales, perdón, sí. Estaban en contra del liberalismo y se fue llevando una serie de situaciones porque perdieron todos sus derechos, porque ellos cobraban, ellos eran dueños de vidas y haciendas y todo eso, pero estamos hablando del pasado y cómo ha evolucionado todo hasta la fecha. ¿Qué opinas al respecto, Miro? Pues es que mira, como acabas de decir, pues tenemos muchos años. Para empezar, quiero hacer una pequeña introducción, que quien conquistó este país fue la cruz. Sí. Fue la cruz, o sea, fue la religión por delante. Esa fue la que conquistó realmente. Siempre se apoyaron, sí, tienes razón, siempre apoyaron los conquistadores. Entonces, de una manera u otra, ¿verdad? La religión católica, pues, el encomendero tenía, así, ahora sí como dice su dicho, la encomienda de cuidar a los indígenas. Les daban 5,000, 10,000 indígenas, con la única condición de que les enseñaran el catecismo, y eran explotados. Entonces hay un sentimiento tergiversado o quizás directamente involucrado desde la época de la conquista respecto a lo que es la cruz. Entonces pasó el tiempo y vino nuestra independencia, ¿verdad? También nuevamente, y en nuestra independencia aquí ya hay un elemento diferente que une al pueblo mexicano. Ya no es la cruz, la que une al pueblo mexicano es la Virgen de Guadalupe. De hecho, acuérdense ustedes que Miguel Hidalgo, el estandarte que él pone a que lo vieran todos los seguidores, era el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ya no era la cruz. Sí, cambió en ese sentido, ¿verdad? Y en ese contexto, pues de hecho el primer presidente mexicano que tenemos, que es Guadalupe Victoria, su verdadero nombre era Félix María Fernández, que era de Durango. Sí. Se puso Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria porque fue una victoria de la Virgen de Guadalupe. O sea, y de ahí viene la república que conocemos, con vaivenes, altibajos, y nuevamente la iglesia vuelve a tomar el papel aquel anterior a ser dueño de todo,
el acta de nacimiento, era la fe de bautizo. Sí, era famosa. Era así. Yo tenía fe de bautizo y acta de nacimiento, cosa que estos muchachos que están aquí en el estado ni siquiera tienen ni idea de qué se trata. Y muchos de los que nos están... Y llega entonces un momento en la cual, al haber México siempre ha sido de grupos. En este caso hay los grupos conservadores y los grupos liberales, encabezados por Benito Juárez y un grupo de mexicanos. Y los conservadores, pues Mejía, Miramón, todo lo que implicaba esa parte de los dueños de minas, de los dueños de haciendas, de los dueños de vida, y los otros pues eran más y eran más pensantes los liberales, o sea, entonces llega una confrontación y los liberales empiezan a ganar terreno y hacen la Constitución de 1857, como dijiste atinadamente, que es donde, dice Benito Juárez, la iglesia no puede ser muy rica, es dueña de todo, y el Estado es dueño de nada. Que lo único que le entraba al Estado eran los aranceles que manejaban las aduanas de entrada y venida de Veracruz y, ¿cómo se dice? Y de Acapulco. También Puerto Polobampo. Entonces, tenían un sistema hacendario muy pobre, sí, con poco ingreso. De hecho, por eso había mucha deuda. Sí. Entonces, cuando hace eso el Estado y dice, no puede ser que la iglesia sea la iglesia y el Estado al Estado, y le quita todo el poder a la iglesia, pero no solamente le quita el poder, le quita sus tierras, les quita todo. Eran parte, la iglesia en ese momento era dueña aproximadamente de la tierra productiva en aquel momento. El 70% estaba en manos de la iglesia. ¿Por qué? Porque una manera de que muchas familias ricas que no tenían herederos y que se lo iban dejando en la iglesia, sí, y ellos fueron acrecentando todo eso, pero ya con esto entonces hay un problema. Sí, no sé cómo la veas, Saturno. Bueno, la historia nos ha enseñado de que en el 57, desde el 40 ya había una inquietud muy fuerte contra las leyes católicas religiosas que estaban en México. Había dos estados dentro del estado mismo. Entonces allí es donde Benito Juárez dijo, bueno, a la iglesia, los que de la iglesia viven y ahí van a estar, y empezó a quitarles todos los derechos que le corresponde al estado hacer, como es el caso de la legalización el registro civil, todo. El bautizo, pues ese ya es diferente. Sí, ya no lo que los impuestos para sostener un país que estaba pobre, no había libertad, inclusive, ¿por qué no decirlo? La libertad la tenían nada más los que tenían el poder, que era la iglesia. Así como vivían unas millones de esclavos. Entonces no había un rescate humano realmente en ese tiempo, había puros feudales, y también es así, había una clase campesina religiosa, explotada y todo esto. Lo que hizo los liberales, pensaron, dijo, vamos a quitarles de las manos para poder recuperar e iniciar una nueva etapa de la legalidad como nación. Y cuando se hizo ese fue una revolución que hicieron los que entraron, vamos a decir, desde Benito Juárez para acá. Todavía Obregón le puso a dar el último golpes a la iglesia. Tan es así para que la iglesia se organizara con los mentados cristeros, ¿no? Fue eso, la parte sur del país. Sí, entonces hay una serie la iglesia no dejó nada más así el poder, lo dejó con mucho rencor, inclusive hacia el mismo gobierno. Y ustedes lo vieron, ellos armaron inclusive trajeron a Maximiliano de Habsburgo y todo eso fue Carlota. Una complicidad de los poderes fácticos que había en aquel entonces. Ya era una revolución de que se tenía que cambiar, y la iglesia no le quedó más que a partir de allí ya es donde, cuando la iglesia en el Vaticano y todo eso, pues le pararon
y que le dieran la oportunidad al gobierno mexicano que se reorganizara y tomara el poder realmente. Y cuando se dijo eso, pues les costó mucho problema para México, y todavía se quedó en parte las leyes se vino modificando ya hace poco, en el 80 o 90, cuando Salinas Gortari, es el artículo 130 que les dijo a la iglesia: ustedes su trabajo y déjenos aquí. Y allí tanto funcionó la doctrina de la iglesia, se metió con los partidos políticos que de origen, el panismo viene de ahí, del origen de la iglesia, y allí fue una negociación del Partido Acción Nacional para que Salinas soltara, porque soltó Salinas porque también estaba presionado, porque él no... Somos católicos, somos un país. Aparte de eso, estaba presionado para poder consolidarse con la derecha, porque la derecha lo ayudó para estar en el poder también, acuérdense, por el primer fraude que se llevó en el siglo XX, el último siglo XX. Entonces, ahí fue donde se inició esto más abierto, y tan es así que ahorita ya se está volviendo otra vez, retrocediendo en parte, o están avanzando más allá de lo que la Constitución se está aplicando, pero sí, todavía queda una parte en la Constitución de que la iglesia no puede meterse en asuntos políticos todavía, y sin embargo lo han violentado. Bueno, sí, tú sabes que en este país se dan cosas que están escritas, pero se hacen a lo mejor algunas cosas, o nos hacemos de la vista gorda de las demás cosas, muchas veces, profe. Es que es imposible para las autoridades, por ejemplo, si estaban prohibidas las peregrinaciones, las marchas o las misas en la calle, y lo hacían los sacerdotes y nadie les decía nada, les daban su libertad de culto incluso fuera de ahí. Sí. Fue tan buena esa Constitución del 57, de 1857, que en 1905 los franceses la tomaron como ejemplo para hacer su Constitución. Sí, cómo no. De hecho, la Constitución de 1917, profe, es un 80-90% de la Constitución que hicieron los liberales en el 1800. Sí. Y la adicionaron. Eso todavía es una de las mejores. Lo que le adicionaron ahí fue la parte agraria, sí, y el trabajo que ya, porque en esa época de Juárez no había ese sector importante del trabajador. Sí, lo que importaba ya era dividir. El 123, el artículo 27 constitucional, entonces, sí. Pero lo que es cierto es que cuando de todas maneras dura mucho tiempo, sí, Porfirio Díaz, ¿no? Sí. 31 años en el poder, pero, sí, pero Díaz coquetea con la iglesia. Nada más le dio, como decimos aquí, a tole con sí, el dedo, ¿no? Sí. Sí, pues por eso creció también la iglesia, y lo dejaron trabajar. No se crea. Los de la iglesia fueron los que estuvieron más felices cuando se fue expatriado de aquí. Es que nada más les daba tole. Y ya con lo que dice Saturnino, la otra etapa ya de las constituciones y de lo que implica, era cuando entra el poder ya los revolucionarios, los generales revolucionarios. Sí, Venustiano Carranza era tolerante, pero gana Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón quiso poner la Constitución así como lo dice, en la libertad de culto y todo lo demás, y cerró iglesias, algunos seminarios, y lógicamente la gente que ancestralmente, históricamente y mentalmente cree en una religión, pues se sintieron ofendidos, y de ahí se hicieron una serie de cosas más, hasta que se genera una guerra no declarada, la guerra cristera, que se da en las zonas de Guadalajara, Guadalajara, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Guanajuato, parte de Zacatecas, o sea, una buena parte del país se ve en una guerra sangrienta, profe. Ahí había muchos en donde de ahí surgieron, de hecho, los cristeros. A propósito, la sinarquía, después hubo un partido que luego desapareció, partido sinarquista. Sí, ahora está de moda hacer partidos, pues a lo mejor si no se les ocurre otra vez, ¿no? Pero lo importante de todo es que así como se dio, y cuando entró Plutarco Elías Calles, suaviza un poco la cosa, pero se vuelve a recrudecer
cuando Plutarco Elías Calles modifica la Constitución para reelegir a Obregón, lo modificó Plutarco Elías Calles y se reeligió a Obregón y ya era presidente electo y lo mandaron matar. Sí. Y lo mató y Muerto le echaron el la perro, culpa a se la acabó madre la Conchita, a un tal Luis León Toral, que era de la iglesia, porque tenían miedo de que si regresaba Obregón, al menos dice, este es tolerante, no hay problema, pero este sí es sanguinario, nos tira el ejército, ¿no? Y entonces... Está muy interesante. Vamos a un corte y regresamos ahorita con esto de... estamos hablando sobre relación como estados, el Vaticano y México. Regresamos en un momento. Bueno, volvemos con el tema. Está muy interesante. Les decía que Francisco Moreno, en un libro que dice México ante Dios, maneja que fueron los curas, los sacerdotes, los obispos, toda la cuestión de la eclesiástica, quienes cerraron las iglesias. O sea, lo que le llamamos el clero. El clero, cerraron las iglesias para que el pueblo se le fuera encima a Obregón y a Calles. Entonces, pues Calles los mandó a llamar y le dijo, oigan, la nación está en quiebra, requiero que ustedes le donen al gobierno X cantidad. Yo, no tenemos, permítanos votear y con mucho gusto. No, ustedes ya han saqueado mucho al pueblo. El pueblo no tiene, porque ustedes tienen eso que mandan, es que no tenemos. Mandó al ejército y trajo a varios curas y los subió a las jaulas de ferrocarril, porque no había otro transporte en aquel tiempo, a las jaulas de ferrocarril, y los mandó a San Juan de Ulúa. Para que no sepan, San Juan de Ulúa era una prisión que está en Veracruz. En Veracruz, exactamente. Hay muchos que a lo mejor han escuchado, pero no saben. Tiene unas paredes de alrededor de 1 metro o más. Un grosor tremendo. Un grosor tremendo. Y está precisamente en la orilla del mar, ahí donde hasta el agua se les metía. Así es. Bien, entonces, pues lo llevó para allá, y solo de esa forma la iglesia sí tuvo que aportar, sin votear, sin saquear al pueblo, algo de los recursos que tenían para el erario público, pero no fue el gobierno quien cerró las iglesias. Mira, ¿qué similitud hay ahorita en que escuché que Videgaray va a revisar el pago de impuestos de las sociedades religiosas? Lo acaba de decir a principios de mes. Dijo, vamos a revisar el pago de impuestos de la iglesia. Fíjate, estás hablando de un hecho de 1920, 1924. Sí. Y ahorita estamos en ¿qué año? 2016, y se está repitiendo otra vez la historia. Que no pagan impuestos, ¿cómo está la cosa ahí? Son cíclicos estos movimientos. Son cíclicos. Como que cada siglo se está dando. Sí. Se dio en 1810. Sí. Así es. Se dio en 1910. Así es. Estamos en el 2016, pues estamos dentro del 20, pero después del 10 está más o menos, hay cierta concordancia, como se van dando los movimientos y se van gestando algunas situaciones que impactan bastante todo nuestro país, ¿verdad? Pues todo siguió y la Constitución del 17 trajo muchos artículos, muchos cambios que eran anticlericales. Entonces fue hasta que Salinas de Gortari llegó al poder, como decía por acá el amigo Saturnino, que ya empezó a darles cierta libertad. Se modificó la Constitución para que ya los sacerdotes tuvieran ciertos accesos a algunos detalles que estaban totalmente prohibidos por la Constitución, y de ahí en adelante. Antes Mussolini también le había quitado a la iglesia todo allá en Italia. Sí, les quitó. Y como no tenían personalidad jurídica, pues tenían todo perdido. Ignoro cómo recuperarían todo y cómo adquirieron. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza de hecho es cuando se forma el Estado. El Vaticano. El Estado del Vaticano.
Entonces Después ya de tiene, la Segunda Guerra Mundial. hasta entonces Hasta tiene entonces. personalidad jurídica Como tal, como Estado. como Estado. Y Estamos hablando por allá por el 1945. por ahí, Sí. 45, 46, por ahí. Sí. Terminando la Segunda Guerra Mundial, se hizo, ya ve que ahí aparece otros estados, Sí, reconocimientos, sí, y uno de los estados reconocidos ya fue el Estado del Vaticano, Como tal. como tal. Y entonces México ya no tenía, entonces eso trajo una ventana de oportunidad para los políticos, Así porque ya es. era un Estado. Sí. Ya lo tenían que tratar. De hecho, para que lo sepa toda la gente que nos ve, el Papa Francisco está aquí por invitación de Enrique Peña Nieto como presidente de un Estado. Como jefe de Estado viene. Jefe de aquí. Estado viene. No viene Ajá. porque él quiso venir bien. Representando lógicamente a una ala de Sí. religión, ¿verdad? Católica, pero Definitivamente. ese les abrió la puerta y Salinas aprovechó y arregló algunas cositas ahí, ¿verdad? Sí, de hecho el Y primer sí. jefe de Estado fue Juan Pablo Yo II. me acuerdo que sabes quién estaba cuando hizo esos Salinas, Pablo VI. Pablo VI, Que después fue ya, después de que Ese fue murió, el que- fue Juan Pablo I, el que vino primero. no, Juan Pablo Segundo, I, perdón. Juan Pablo I, ese duró poco tiempo, Sí. se le ocurrió meterse Pero contra los el mafiosos del Banco del Vaticano, Sí. y duró un mes el pobre, ¿no? Sí, Ya Con pusieron Prigioni, para- ¿no? El representante de México. por ahí hubo Mande. algunos hasta Prigioni, muertitos. Era el representante de México. Jerónimo Prigioni. Prigioni. Brioni. Mire, Entonces, Prigioni siempre, pues, es que la iglesia ha estado metido en Sí, sí. todo. Mire, Prigioni tenía unas oficinas en Tampico y ahí se manejaban, él tenía buques cisterna que le fleteaban petróleo a Pemex. óyeme, pues Sí, de ahí. Siempre han sido Siempre han millonarios. sido. los- Entonces, han aprovechado, tenían sus privilegios y siguen teniéndolos algunos, ¿no? Pues ¿sabe qué, profe? En ocasiones la historia también de ellos es que vienen de familias ricas. Sí. Yo nunca hasta la fecha, verá, no sé, quizás estoy diciendo alguna imprecisión, pero yo no conozco un arzobispo en México que sea pobre. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no lo veo. O sea, todos vienen de una clase social. Ahora, los curas que están allá a pie, ahí sí hay mucha gente humilde que viene. O sea, así es el Los negocio. que han llegado solamente los obispos de los estados. Ah, todos, sí es. Como Samuel Ruiz. Y Samuel todo eso, Ruiz, No son todo eso. gente, no son millonarios. Son Armendáriz, el Aguilar, que ahora está, casi son puros, fueron jesuitas, pues. Bueno, No, a no, propósito no. de jesuitas, este es jesuita, ¿no? Sí, es que Papá, Suiza. sí. Y me tocó allá por el Valle del Rosario, atrás ahí, no me acuerdo cómo se llama un pueblo. Se murió un compañero estando como director allá de secundaria en Juárez, se murió un compañero de la escuela y fuimos a acompañarlo, a llevarlo hasta allá. Y pues ahí no había sacerdote ni cosas. Y duraron 24 o más horas para ir a conseguir a un jesuita. Y cuando lo vi que llegó, con su sotana, con su capa, Sí, sí, todo lo sí. que usan ellos, toda raída de guaraches, Sí, gente con, humilde. con sus pies con grietas así, todo eso. Si viera cómo me impactó la imagen, dije, estos son los verdaderos comunicadores de Dios para el pueblo. Claro, no, hay gente. Me sorprendió y hasta platiqué buen rato con él por ahí y me dice, no hijo, es que pues es lo que yo hago aquí. Dice, me trajeron de por allá, no sé de dónde, pero tuvieron que traerlo para que oficiara lo del muertito por ahí, y luego ya comió Pues para que y lo fueron a llevar. Hagamos una, o sea, histórica también viene siendo que San Francisco de Asís, por eso se puso Francisco primero, porque San Francisco de Asís es el santo de Él se la llama pobreza. Francisco. El que Francisco. viene atrás se llama Él tiene Jorge otro nombre. Mario. Jorge se llama, pero él se Jorge. llama como Papa Francisco, Pues se fueron- puso él, en honor al santo. Yo pensé que a mí, pues yo soy Francisco de Asís del 4 A lo de mejor octubre. usted también, su nombre viene de San Francisco, profe. No, sí, yo Sí. en serio sí, lo mío es del 4 de octubre, Francisco de Asís. Pero digo, ¿cómo? Sí hay de todo en la iglesia.
estábamos hablando de un trillón, No, sí, y yo estoy sí. hablando de la humildad, de la sencillez de un jesuita en plena sierra, allá predicando la palabra de Dios. Sí, hay gente Oiga, muy pues buena, cómo hay son gente- buenos. Pero retomamos esto, entonces, entonces hasta el 92, cuando tuvimos la primer visita de un jefe de Estado del Estado Vaticano, que entonces sí correspondía a Juan Pablo II, Sí, así es, a Juan Pablo II. que era muy carismático y tenía oficio político. Logró que hasta Fidel Castro le abriera las puertas para que ahí también los católicos pudieran reunirse también sin que los molestaran. O sea, se necesitan personajes con ese arraigo, con ese deseo de servir a la sociedad, no de servirse de la sociedad. Son de servir a los- carismáticos. porque- carismáticos, de servir carismáticos. sí, a la ciudadanía, ¿verdad? De preocuparse por lo que está pasando realmente en todo el mundo, porque ellos tienen jerarquía en todo el mundo. Esos son líderes, no dirigentes. Sí, o sea, el hecho de hablar de un estado como el Vaticano, y lógicamente hablar de la religión. Sí, hay que recordar que en México somos alrededor del 80% católicos. Sí, O sea, mínimo, estamos hablando de un mínimo. estamos hablando de un porcentaje Sí, bueno, que aceptable, 80, por ahí puede ser un poco más, un poco menos. O sea, y ahorita que viene el Papa, pues el Papa viene a traer esperanza en sus palabras. Y ha habido mucha controversia en este momento Sí. con la venida del Papa. Y aparte de que, pues acabo de decir, ahorita México es el segundo más poblado católico en todo el en mundo. todo el planeta y América Latina, Sí, cómo no. y en el mundo es el santuario más grande del mundo que tenemos, que es la La Virgen de de Guadalupe. Guadalupe. Eso por eso les da importancia al Vaticano sobre esto. ¿Cómo Bueno, no? es que el pueblo de México es muy generoso respecto a su religión. Sí, definitivo. Es un fiel creyente y está dispuesto a dar hasta lo que no tiene en aras de su fe. Incluso la vida, pues La acuérdense. vida, sí. en esa ¿Cuántos época, cuántos acuérdate. millones más o menos de católicos hay en México? Mira, alrededor de unos 85 millones. Así es. 85 millones de mexicanos. Y el más poblado también es Brasil, que tiene 123 millones católicos, puro católico. Tiene 42 millones de cristianos. Ah, mira. ¿Sí? México tiene los 30, por ahí más o menos le está pegando de cristianos ya en México. Esa es una... ¿Por qué? Porque ahora salió una estadística en esa materia, y está diciendo que cuando le cuestionaron, le dijeron, bueno, ¿cómo es que usted habla de cristianos? Todo lo que haga por el bien de los pobres y de la sociedad, no tenemos por qué excluirlos, dijo. Claro, claro. Y eso me sorprende porque muchas... Incluyente, sí, es muy totalmente. incluyente en ese sentido, De hecho, la iglesia retoma otra vez un liderazgo que estaba perdiendo perdiendo Estaba yendo de con las Juan manos. Pablo II. Con Juan Pablo II, que era un hombre carismático. O sea, la sonrisa del Papa. Sí. Y este Papa, pues habla de humildad, es un lenguaje... Y es humilde en sí. habla de pobreza, más habla de exactamente. pobreza, y le está disfrazadamente, le está tirando o le está hablando a los del poder económico, Sí, sí. No donde dice, disfrazadamente con parábolas y todo. dice, no, Dice, sí, con parábola está diciendo, dice, Sí. oye, una de esos reportajes que le hace el gran teólogo de la liberación, y Bernardo Boff, el brasileño ese que amigo de Arceo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? Sí, sí, Bueno, sí. ese decía que él no estaba expulsado de la iglesia. Dice, no, yo estoy todavía dentro de la iglesia, porque estoy trabajando con la iglesia y estoy trabajando con el pueblo. Y es amigo de Pablo, de Francisco, sí, y le da una historia, y me gustaría que el próximo le diéramos otra, pero qué tremendo, dice, bonita la historia que tienen estos de la historia de Pablo, de Francisco, desde los anteriores. Sí, cómo no. Y lo que le estoy diciendo es que Francisco dijo, le habla a los del poder, no queremos una modernidad cínica, queremos una modernidad humana. Claro. Acá por eso lo que acaban de decir, tirabuzón, pero le está diciendo a los del billete.
que no sean tan excluyente cuando ya se tiene. Amar con el dinero no es lo profundo del hombre y el ser humano. De hecho, amar a los desposeídos acuérdate para estar en la igualdad. De los 7 elementos que manejaba Mahatma Gandhi. No puede haber ¿cómo se dice? Una sociedad en las cuales haya muchos pobres y haya pocos ricos. Oye, pues tenemos Mahatma Gandhi, 62 más ricos del mundo. 62, imagínense, contra 90. El tema religioso millones es un tema de pobres. muy bonito, porque hay cosas muy buenas, cosas que hay que mejorar también, ¿verdad? Con la nueva sociedad, ¿verdad? Claro. Porque no es perfecto todo, ¿verdad? No. Porque también hay que ver que pues, nosotros no podemos pensar, no, hijo, pues por lo que Dios quiera, ¿no? No, tienes ¿Cómo que lo que hacerlo Dios tú. quiera? Te tienes que poner a trabajar, te tienes que poner, y Dios pues tiene muchas ocupaciones como para que esté jalando, ¿no? Y pues sí, entonces esas partes, esos discursos ya están cambiando mucho. Sí, claro. Y sobre todo, yo me Son acuerdo bien, cambios de actitud ya en todas para la las nueva cosas. juventud que tiene Sí, otra sí. forma ya de ver el mundo, ¿verdad? Que es más abierto pues para ellos, menos cerrado para ellos. Sí, pero es importante también que los jóvenes sepan qué sucedió antes, porque si no saben lo que pasó antes, tienen el riesgo de volver a caer en lo mismo. Sí, y como dices, el Estado Vaticano con el Estado mexicano tienen relaciones, incluso México tiene un embajador Sí, ya tienen. ante el Estado del Vaticano. Eso sí. Y el Estado del Vaticano también tiene un embajador con nosotros, ¿sí? Así es. Vamos a otro corte y regresamos. Bien, continuamos. Ha estado muy interesante todo esto y sobre todo yo siento que el interés nuestro, seguro estoy, es que quienes nos escuchan, pues estén aquellos que no sabían algunos detalles de la historia de esta relación Vaticano con México, pues es importante que lo sepan, que sí ha habido muchos avatares, muchas confrontaciones y fuertes, y recordemos que las guerras más cruentas se han dado por la cuestión religiosa Sí, en todo el mundo, no nada más aquí en México. No, en todo el mundo. Entonces, por eso es que hoy estamos tomando este tema con la venida de Su Santidad Francisco Number One. Entonces, esperamos que no vaya a pasar aquí en Juárez lo que sucedió en Nuevo León, ¿no? Que ahí se amotinaron los presos y hubo hasta 52 muertos y no sé qué hace 2 o 3 días, ¿no? Ayer fue. Entonces, yo sé que están seguros, o que al menos piensan que están seguros al meter al Papa ahí a la jaula de los leones, ¿no? No sé qué. Bueno, es que, ¿sabes? Que déjame te digo, ya no han aceptado más, como ya tienen controlado ahí, no han aceptado más presos. Dice, ya no me manden presos con estos que ya los conozco, ya sé cómo actúan y todo eso, y ya no quieren más presos hasta después de que se vaya el Papa. Discúlpame. No, lo que sucede es que la seguridad del Papa corre a cargo tanto de la parte federal, lógicamente, Del país, infantil. del país, y también de la Gendarmería del Vaticano. O sea, vienen también los del Vaticano. Pero son gendarmes suizos. Son gendarmes suizos, no saben hablar español, es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. Pero sí. Todos piensan que mira, son italianos, pero son suizos yo los siento guardias que- del Papa. Siento que la gente que va a ver al Papa, que va a ser un mundo de personas que quieren estar escuchando lo que dice el Santo Padre. Yo siento que no podrían poner en duda la seguridad de su santidad. Sí. Tú sabes que nada está amarrado, nada está escrito, pero no. Ayer escuché una entrevista que tuvo el responsable
de la visita, de la agenda Sí. pública de la visita del Papa, y le preguntan, ¿sí? Cárdenas, Pepe Cárdenas le pregunta, así a bocajarro, así estilo se Cárdenas, dice, y no tienen miedo de que no tenga los automóviles, ¿cómo se puede decir?, que estén blindados. No, dijo, nosotros tenemos miedo, mucho menos el Papa. Dijo, no, al contrario, dijo, ahí lo tenemos así porque se va a bajar a saludar a la gente. De repente, si le pareció ahí algo interesante, se baja y lo saluda. No estaremos al cuidado de eso. Así es como lo expresa esta persona. Entonces yo pienso que sí. Es un Papa muy abierto, Sí. muy dado al pueblo, Sí. muy, Pues Sí. muy cercano es que el Papa, a su feligresía. la violencia viene de los enemigos del poder económico, Claro, ya, claro. ya el terrorismo y todo eso no viene de un No viene pobre de los católicos. de los católicos No, no, pequeños no. aquí, nada, No, eso no, ya viene, si alguien quiere hacerle algo es porque es una política de alto alcance del gobierno, contra el gobierno, no Puede ser contra el no- gobierno, no contra el Papa. Sí, No contra el no, Papa, y no, ese no. es lo que tratan para que pongan en evidencia el Sobre gobierno. todo por lo de los presos. Sí, sí, sí. Y ahorita está muy reciente la noticia de los 49 muertos que hubo ayer. 52 son ya. No, ya habló el gobernador, el Bronco, dijo que eran 49. Porque Dios, bueno, Sí, Pero sí, están, habló ahorita. están en grave 5. Ajá, que eran 49, bueno. sí. Pero es, bueno, Sí, lo que sea es lo de es menos. mucha gente, con uno que haya sido. Sí, sí. Es una vida No humana hubiera no sido tiene, mejor. No tiene precio. Entonces, pues la gente dice, oye, y luego el Papa lo están llevando a ver a los... O sea, empiezan a... Eso, a sopesar eso te todo. refieres, sí, Sí, a tienes eso me razón. refiero. Sí, a eso nos referimos. O sea, la gente ahorita está escuchando la noticia, pues, de la barbarie que hubo, ¿no? Entre ellos, entre los que se mataron, ¿no? Y luego dice, y luego vamos a llevar al Papa ahí. No, pero pues el Papa no lo van a poner ahí con los presos, van a estar pero lejitos. Y le van a contar el Le correo van a de contar el Chihuahua. correo de Chihuahua, no lo van a poner a un lado ahí, no. Sí, tiene seguridad, todo eso. Claro, no lo van a aventar. Y para los propios presos, el Papa no es un enemigo. No, definitivamente. Al contrario, se les lleva esperanza en su forma de vivir, creo que es bueno para ellos. Sí, yo escuché a uno que habló, entrevistaron a uno de los que andan ahí, dice que ellos están felices porque les lleva una palabra de aliento. Sí. Ellos mismos se encargaron de modificar todo lo que hay por ahí y lo hacen con ¿En qué gusto. cárcel batallón? ¿En qué penitencia? En el Cerezo En el número Cerezo, 1, ¿De Juárez? de seguridad que hay ahí en Juárez, seguridad. el que está ahí junto al kilómetro Eso 30, está- que si va de aquí para allá está a la derecha del kilómetro 30 por ahí. Sí, ya está. Y es donde hay los reos de alto riesgo más peligrosos. Sí. Llegó a ser la cárcel más peligrosa también Del mundo también. Del mundo, sí. Entonces, meterse a la cárcel más peligrosa del mundo, pues también Pues eso tiene demuestra sus también asegúros. las agallas que tiene el Papa, ¿no? También. Tiene muchos. Tiene agallas. La Papa. confianza que viene Tienen dando confianza. él es un mensaje muy bueno de los pobres, habla mucho de Sí. eso, la paz para los pobres, eso está llegando mucho a la gente, que eso se decía antes de los desfavorecidos, los anteriores papas, día para los desfavorecidos. Ahora no es Sí, directo. él está diciendo directamente a los pobres y se baja a hablar con los pobres, de saludarlo y besarlo y todo. Eso Sí. que está haciendo, es Habla más muy que un bien. político, pues. Habla bien de él. Hablan los que podrían estar mal es los fuertes intereses, Sí. los mismos ya sabes que las religiones como en la política también tienen sus enemigos dentro de la misma iglesia, pero es entre ellos. Sí. Ahora, estamos en un continente donde no hay terrorismo todavía a grandes rasgos. Él viene de un lugar cercano. Bueno, aquí Están- los vecinos sí lo tienen ya. Ahí están los Los del franceses, Estado Islámico. Sí, Sí, los islámicos, esos Los son, orígenes, eso sí, y sin embargo ha ido a esos lugares y no ha ido. No. Por eso es que les digo que esto ya es cuestión de los terrorismos y ya es cuestión de gobierno a gobierno. Oye, hay que cuidarlo, pues ¿por qué no? La sociedad civil también que participe. La misma Tenemos gente que lo cuida. Tenemos que cuidarlo, ¿verdad? O sea, Es es un hombre de bien que viene a darnos Claro. una palabra de aliento, una palabra bonita, pues hay que escucharlo, hombre, aquilatar bien esa situación, una reflexión
Todos tenemos la oportunidad de hacer una reflexión. Ojalá y que con eso que nos diga cambiemos de actitud Sí. en cuanto a lo que hacemos, a lo que pensamos, en lo que creemos, Así es. ¿verdad? Y que venga a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Quién va a pensar que hay como 70,000 y les faltaban todavía para hacerle la valla al Papa? Es un mundo de gente, donde como a 70,000 ahora, todos los que vienen de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos están preocupadísimos en el paso porque incluso van a No, van a estar contribuyendo con cuestiones de tecnología, ¿verdad? Con De todo. satelital. Entonces, nomás te quería comentar que también los que han hecho su agosto son los dueños de los hoteles. Oye, Están full todos los hoteles. No, deja, un cuarto hotel ahorita vale 6,000 pesos. Lo subieron desde enero porque le dijeron que aprovecharon ahorita la venida del Papa. No, es el mismo precio del mes anterior, fíjense bien. Sí, pero es que ya desde enero, como sabían que ya venía el Papa, pues subieron los precios de los cuartos. Y no hemos subido, todo cuesta. Fíjate, lo pero mismo. ¿sabes qué está pasando ahorita? Que me da mucho gusto, que las casas de los particulares Para allá iba, sí. están ofreciendo, si tienen un espacio para alguien que quiere ir a descansar, porque al final nada más es para descansar, porque todo el día van a estar en los eventos que trae el Papa en Juárez, ¿no? Y lo dudo porque donde va a dar la misa, muchos van a llegar y se van a sentar y ya no se van a ir de Ya ahí no se porque van. pierden el lugar. Sí. Y aparte de las 24, 48 horas Sí, antes ya sí, van a estar mucha ahí. gente iba a estar. aparte de su gira es una aliciente a la economía mexicana porque No, sí, viene el te digo, derrame. bienvenido el Papa a las veces que Sí, sea en ese caso necesario. los de la moneda en la frente, Sí. pues le cae como anillo al dedo Claro, porque claro. van A todos, a absorber. no nada más de la moneda de la veneno. fuente, a todo mundo. Sí, pero Hasta el vendedor de globos. Sí, pues por te digo, eso le digo, todos andan los que hacen vendiendo negocio. ya los globos con la figura de Francisco. Porque y hay eso otro sí. católico que Sí. va con el alma. Sí. Sí, con el alma y en la mano y en el pecho, oye, viene por eso. Pero hay otros que van por el negocio, por vender, por estar, o están ahí, o van a Como a estar. los que corrió de ahí del Sí. templo, a los estos fariseos, ¿o cómo? A los comerciantes. A los comerciantes, los que corrió Cristo, ¿verdad? Sí. A estos no los han corrido. Nada más de ahí, de cerca de la villa de Guadalupe, sí, ya los quitaron a todos los que estaban ahí por donde va a pasar el Papa. Los timbiriches están ahí. Le hicieron exactamente lo Les que hizo quitaron. Jesús con los vendedores ahí cuando Sacaron entró. de ahí del templo, ¿no? Pero es bueno y ojalá después estemos hablando aquí de los resultados, ¿verdad? Sí. O sea, ahorita tocamos estos temas, pero Lo que ojalá pase, después veamos. su gira a partir del 17 en adelante, por eso cuando regresa él, ¿no? Sí. Pero él llega al 14 y se va al Que va al 17. 17, sí. Hay un dicho que reza, todos los caminos llevan a Roma. Sí. Él llega por México y se va por Juárez. Se va por Juárez, no. Por eso tiene razón, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Llegan a Roma. Y ese es emblemático Juárez, porque es una ciudad que ha vivido también, así como hemos platicado los avatares, que ha vivido la relación De la México. revolución. Todo de ha sido, eso, sí. Juárez ha tenido también una historia muy interesante, Juárez. Ciudad Juárez, pues, ¿verdad? Ciudad Juárez era Paso del Norte. Cuando Y Benito cuando Juárez. ahí se asentaron los poderes de de aquel Benito. gobierno que andaba ambulante, que no lo quisieron en Nuevo León, Pues el general Reyes lo corrió. lo corrió de ahí. Sí. Y al Benito final Juárez. A Benito a Juárez. Benito Juárez no lo dejaron que llegara, No le permitieron. que se quedara ahí, no. Tú aquí Hay no. una anécdota que se platica. Por eso ahí en Juárez le hicieron al monumento, ¿no? Con la mano. Sí. Que no le gusta Juárez. Eso dice el popular. El popular que le hicieron ahí. A propósito, una anécdota, ¿verdad? Que me tocó a mí allá por la laguna. Hay un pueblito donde hay unas, vamos a decir, unas cuevas grandes, sí, naturales. Sí. Entonces Juárez cuando venía, pues tenía que descansar con sus caballos. Entonces pusieron los 12 carros que llevaban por ahí. Todos los documentos, los archivos de la nación, los cargaba Juárez con él. Pues sí. Era lo que lo hacía presidente para él. Pues sí. Y lo guardaron ahí por mientras descansar. Y luego ya iban a ir por ahí y se los llevaban. Y luego alguien dijo, no, quién sabe, se me hace que pusieron oro en esa cueva. Pues sí era oro, pero para el país, ¿no? Sí, para sí. nosotros, ¿no? Claro, para todos. Sí. Pero te digo, como a la tercera persona que le digas una cosa, el Bueno. teléfono descompuesto, ¿no? Y
Sí, esa es la técnica del rumor, es pero fabulosa. Yo sí creo, honestamente, que Francisco va a venir a modificar incluso algunas cuestiones políticas dentro de aquí, de nuestro país. Pues fíjate que sí sería bueno las sacudidas, hombre, siempre es bueno. O sea, tenemos que tomar lo bueno siempre de las cosas. Claro. Porque no importa de qué partido venga, no sí, importa de porque quién venga, ahí está una clave todavía. En suspenso, que todavía van a decidir en su agenda si recibe a los papás de los 43. Ya les dijo que los iba a recibir en que fueran a misa. Y que ir todavía era especial para ellos. Y todavía no llegaban al acuerdo en la agenda de él, pero los va a recibir. Pero todavía no dicen a dónde. Pero el gobierno no quiere que lo reciba. No, hay una oposición ahí. Hay una oposición ahí. Yo escuché, por lo pronto están invitados a misa y ya él sabrá si dentro de su agenda les abre un espacio. Pues esa agenda es precisamente en lo la que agenda, se está pidiendo. El gobierno de México no tiene que ver en lo absoluto con la agenda del Papa. Ese ya viene agendado desde el Vaticano. Ya sabe lo que va a hacer. Había dicho que no se iba a reunir con ellos, y él había dicho, pero desde que estaba en el Vaticano, no lo dijo el gobierno de México. Si él les abre un espacio, pues qué bueno, no hay problema. Y además, pues, si son creyentes, si son católicos, y aun cuando no fuesen, a lo mejor para pedirle ayuda, aun cuando sea emocional, cristiana, o qué sé yo, algo de consuelo para el dolor que tiene, ¿no? Pero esto se supo porque la canciller Claudia Ruiz Massieu se entrevistó con los voceros del Papa hace unos cuantos días, pero para que no hicieran lo posible de recibir a eso. Los papás están haciendo una denuncia en ese sentido. Por eso está diciendo que el Papa quiere, no está diciendo nada ahorita. ¿Quién lo dijo, Saturnino? Lo dijo el vocero de la gira del Papa. ¿Sí? Sí lo estaba diciendo ahorita. Yo lo vi por la jornada y está la jornada. Pues, y lo está diciendo algunos que no, y ahí está este Barranco, pues es un Bernardo Barranco. Hay muchos, no nada más. Él es uno de los conocedores de la iglesia y de la ruta de la iglesia, de la gira. Entonces está diciendo, todavía estamos en veremos, dijo, en ese sentido. Por eso digo que sí hay cierto ¿usted le da cierta credibilidad? Yo pienso que ojalá que no lo hagan, pero para mí son cristianos los que están pidiendo verlo. ¿Por qué no? Pues ¿Por qué lo van a dejar? Pues ojalá y les dé y ojalá y podamos vernos en el próximo programa, porque el tiempo se ha acabado, se nos fue así volando el tiempo. Les agradezco. Es que era necesario porque hemos hablado nada más de que viene el Papa y que viene el Papa, pero se me hizo interesante que hablásemos de la relación Estado Vaticano, Estado mexicano, y no profundizamos mucho, es muy extenso. Sí, tiene mucha información. Mucha información. Y pues les agradezco que nos hayan aceptado nuevamente en sus casas. Agradecemos nuevamente al licenciado Rodolfo Fierro y a ustedes y al staff que están aquí fieles, leales. Confundí la palabra, que son leales al programa. Así es. Y nos vemos en el próximo. Primero Dios, y ya con la llegada, ya con nosotros el Papa Francisco. Claro que sí.